Cada pensamiento que pensamos no es solo un destello de la mente, es un pulso, una transmisión, una señal enviada al campo cuántico de todo potencial. No metafóricamente, literalmente. Cada pensamiento es una instrucción vibracional, susurrada, a veces gritada, dentro del tejido de la posibilidad. Y el campo escucha, siempre. No tus palabras, sino tu señal. Lo has sentido. Entras a una habitación después de una discusión. Nadie necesita explicar nada. El aire se siente más pesado. Las frecuencias permanecen. Esa es la señal. O piensa en el desconocido en el tren cuya presencia se siente inexplicablemente calmante, mientras otro hace que tu pecho se tense sin una razón que puedas nombrar. Esa es la señal. Cada pensamiento, emoción y creencia encarnada da forma al campo electromagnético que emites. No solo estás pensando, estás programando. No solo estás esperando, estás transmitiendo. Y lo que envías no desaparece. Se entreteje en líneas temporales, colapsa probabilidades, da forma a cómo la vida te encuentra al nivel de tu sistema nervioso, no de tus intenciones. Por eso no manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que eres, no lo que afirmas una vez al día, sino lo que encarnas todo el día, lo que tu sistema nervioso cree que es seguro, lo que tu identidad considera posible, porque el campo no responde a palabras, responde a coherencia. A la resonancia silenciosa de verdad que has practicado hasta tus células. Un solo pensamiento, si se siente lo suficientemente profundo, puede cambiar tu camino. No porque el pensamiento sea especial, sino porque tu cuerpo lo creyó, porque tu señal cambió, porque tu frecuencia se elevó para encontrarse con la versión de ti que ya vive la vida que anhelas. Y esa versión no está lejos, está aquí, ahora, esperando el permiso para ser recordada. Así que pregúntate, no qué es lo que quieres, sino qué estoy realmente emitiendo, con qué emoción me duermo, qué narrativa interna suena en silencio detrás de mi sonrisa. Porque no es la actuación la que crea resultados, es el guión energético detrás del escenario. Los pensamientos que nadie oye, los miedos que normalizamos, los pequeños momentos de colapso que descartamos como nada. Esos son los arquitectos de la realidad. Esa es la señal que moldea el campo. Esto no es un castigo, es precisión. El campo cuántico no es moral, es mecánico. Refleja, como un espejo, cualquier coherencia que reciba. Y si estás incoherente, si tus pensamientos dicen una cosa pero tu cuerpo siente otra, lo que manifestarás será confusión. Las señales mezcladas se colapsan en resultados mezclados. No obtienes lo que quieres. Obtienes lo que tu sistema puede sostener. Así que el camino no es más esfuerzo, es más alineación, más honestidad, más sintonía con la señal que eres, no la que desearías ser. Porque el cambio no viene del autoengaño, viene de la autointimidad, de encontrarte tan profundamente contigo mismo que la señal se aclara. Y cuando eso sucede, la realidad se dobla, no con fuerza, sino con frecuencia. Solía pensar que los pensamientos eran privados, que vivían en silencio dentro de la mente, invisibles e inofensivos hasta que se expresaban o actuaban. Pero la energía no espera a la expresión, no pide permiso, fluye. Y el pensamiento en su raíz es energía, una chispa, una frecuencia. Y en el momento en que se siente, se emite, hacia afuera, más allá del cráneo, al campo. Por eso, a veces, antes de que suene el teléfono, ya sabes quién llama. Por eso piensas en alguien que no ves hace años, y aparece en un sueño, o en tu bandeja de entrada. No son coincidencias, son ecos de la señal que enviaste, o que recibiste, mucho antes de que tu mente consciente pudiera procesarlo. Somos transmisores, y somos receptores, constantemente. Así que la pregunta no es si estás emitiendo. La pregunta es, ¿qué frecuencia estás transmitiendo ahora mismo? No lo que quieres sentir, sino lo que realmente estás viviendo en tu cuerpo. Porque el campo no responde a fantasías, responde a frecuencia. Y tu frecuencia está determinada por la verdad de tu paisaje interior. Tu respiración, tu tono, tu ritmo, tu postura, son las antenas. Revelan tu coherencia, o la falta de ella. Imagina que te despiertas con una opresión en el pecho. Tu mente dice, hoy será un gran día, pero tu cuerpo está en tensión, tu estómago apretado, tu respiración superficial.
La señal está dividida. El campo escucha la tensión, no la afirmación. Y así, tu día se despliega en formas que reflejan la corriente subterránea, no la superficie. Esto no es un fracaso, es retroalimentación. Pero sí, en cambio, te detienes, respiras, te suavizas dentro de la tensión. Hablas con amabilidad a tu sistema, haciéndole saber que la seguridad está aquí, ahora. Poco a poco, el cuerpo cambia, la respiración se profundiza, el corazón se calma, y en ese momento, sin una sola palabra, tu frecuencia cambia. Esa es la verdadera afirmación, no una frase, sino un estado, porque el pensamiento se convierte en señal solo cuando es encarnado. Hasta entonces, solo es ruido. Pero en el momento en que se siente, en los huesos, en el vientre, en la respiración, se convierte en una transmisión. Y esa transmisión crea resultados, no siempre de inmediato, pero inevitablemente. Como ondas que llegan a la orilla, cada pensamiento coherente regresa como experiencia. Tal vez no en la forma que esperabas, pero siempre en la frecuencia que emitiste. Por eso el trabajo más poderoso que puedes hacer no es controlar tus pensamientos, es regular tu estado, porque un estado regulado genera naturalmente pensamientos coherentes. Sistemas en paz no piensan cosas caóticas. Cuerpos seguros no gritan de miedo. Y cuando tu mundo interior está en paz, las señales que envías son limpias, claras, magnéticas. Pasamos tanto tiempo intentando pensar mejores pensamientos, forzar mejores sentimientos. Pero la verdadera magia ocurre cuando dejamos de forzar, cuando empezamos a escuchar, cuando preguntamos, ¿cuál es la señal que estoy emitiendo sin darme cuenta? Y entonces, suavemente, con amor, elegimos cambiarla, no con voluntad, sino con presencia. Porque cuando la presencia lidera, la coherencia le sigue. Y la coherencia, esa es el lenguaje de la manifestación. Hay un momento, tan sutil que es fácil pasarlo por alto, cuando el cuerpo se relaja, y algo en el interior exhala. No es alivio porque algo externo cambió, es alivio porque algo interno se alineó. Ahí es cuando la señal cambia, ahí es cuando el campo te escucha con claridad. Piénsalo, ¿cuándo te has sentido más magnético, más vivo? No cuando estabas esforzándote, intentando ser positivo o forzando claridad, sino cuando simplemente estabas presente, sin distracciones, real. Tal vez caminabas por la naturaleza, y el mundo parecía respirar contigo, o estabas abrazando a alguien que amas y el tiempo se detuvo. En esos momentos, no emitías confusión, irradiabas coherencia. Tu frecuencia decía, estoy aquí, estoy a salvo, soy suficiente. Y la vida te encontró ahí. Creemos que tenemos que trabajar duro para atraer lo que queremos, pero la realidad responde a la claridad de tu ser, no al volumen de tu esfuerzo. No se trata de hacer más, se trata de recordar más, porque lo que estás buscando no está allá afuera. Está codificado en la frecuencia de quien ya eres, debajo del ruido, la tensión, las historias. Cuando el ruido se aquieta, la señal se aclara. Y con una señal clara, los resultados cambian. Pero coherencia no es perfección, es congruencia. Es cuando tus pensamientos, emociones y cuerpo cuentan la misma historia. Incluso si esa historia es, tengo miedo, pero estoy dispuesto. Incluso si es, no sé qué viene, pero confío. Eso es poderoso, porque el campo responde a la verdad, siempre. Y no hay nada más magnético que un sistema nervioso honesto. Así que el camino no es pretender que estás en alta vibración cuando te estás ahogando en ansiedad. Es encontrarte en la ansiedad, respirar con ella, regular el cuerpo hasta que regrese la seguridad. Porque cuando la seguridad se restablece, la coherencia regresa. Y desde ahí, la señal cambia. La señal dice, confío en mí. Y esa confianza empieza a moldear tu realidad de maneras que no puedes predecir, pero que sin duda reconocerás. Verás, el campo cuántico no habla en lenguaje, habla en vibración, refleja cualquier señal que sea más fuerte, y a menudo, la señal más fuerte no es lo que dices, es lo que ensayas emocionalmente. Si ensayas constantemente el miedo, la carencia o la insuficiencia, esos se convierten en los comandos, no porque estés roto, sino porque eres poderoso. Este es el gran paradojo, siempre estás manifestando, no a veces.
Siempre. Cada señal crea un resultado. Y lo hermoso es que, una vez que comprendes esto, recuperas la pluma. Dejas de esperar que la vida cambie para poder sentirte diferente. Te sientes diferente y entonces, la vida comienza a reflejarlo. Comienza en los momentos más pequeños. Elegir respirar en lugar de reaccionar. Elegir suavidad en lugar de cerrarte. Elegir sentir en lugar de huir. No para llegar a algún lugar, sino porque esas elecciones cambian la señal. Y señales cambiadas cambian vidas. No es instantáneo, es íntimo. No es magia como solemos pensarla, pero es más mágico de lo que jamás hemos imaginado. Porque cuando la señal se aclara y el campo refleja lo que verdaderamente está alineado, ya no necesitas perseguir nada. Simplemente recibes lo que coincide con lo que te has convertido. Hay una frecuencia que emites cuando nadie está mirando, cuando no estás actuando, complaciendo o fingiendo, cuando las máscaras caen y el ruido interior se silencia. Esa frecuencia, cruda, sin filtros, es la que el universo responde con mayor claridad, porque esa es la señal que es real, y en el reino de la vibración, solo lo que es real resuena. No puedes fingir una frecuencia, puedes fingir una sonrisa, puedes fingir confianza, puedes fingir positividad, pero lo cuántico no responde a la apariencia, responde a la esencia, y la esencia se siente, no se fabrica. Has entrado a lugares donde todo parecía perfecto, pero tu piel se erizaba. La belleza estaba presente, pero la energía estaba fuera de sintonía. La señal era disonante, porque la verdad siempre se filtra. La frecuencia nunca miente. Así que la manifestación se convierte en algo menos sobre intentar pensar mejores pensamientos, y más sobre convertirte en la versión de ti cuya señal base coincide con lo que deseas. No por la fuerza, sino por encarnación, por convertirte en un espacio seguro para que esa versión aterrice. Y eso sucede a través de la seguridad del sistema nervioso, de la verdad emocional, de la coherencia momento a momento. No una alineación imaginada, sino una resonancia vivida. Imagina que quieres manifestar amor. Visualizas, escribes, sueñas. Pero en lo más profundo, tu cuerpo se estremece ante la idea de la intimidad. Tu estómago se tensa. Tu corazón se acelera con el recuerdo del dolor pasado. Esa es la señal. Y no importa cuán bellamente afirmes, el campo escucha el estremecimiento. Escucha el miedo, no para castigarte, sino para mostrarte dónde falta coherencia, dónde se necesita integración, dónde el amor aún espera ser permitido. O digamos que deseas abundancia, repites mantras de prosperidad, lees libros sobre riqueza, pero en el silencio de tu casa, tu estómago se anuda cuando revisas tu cuenta bancaria. Vives con un pánico sutil vibrando bajo tus costillas. Esa es la señal. Y ahí es donde comienza el trabajo. No con más afirmaciones, sino con el coraje de enfrentar el nudo, de respirar dentro de él, de preguntarle qué necesita. Porque cuando el cuerpo se siente seguro con la riqueza, el campo responde, no con demora, con precisión. Esta es la belleza del efecto observador. Tu conciencia no es pasiva, es participativa. Cuando observas un estado con amor en lugar de juicio, la señal empieza a cambiar. No estás luchando contra el miedo, lo estás alquimizando. Y en esa alquimia, tu frecuencia se eleva, no porque empujaste, sino porque abrazaste. Cada pensamiento envía una señal, pero no todos los pensamientos son creados iguales. Los pensamientos que llevan carga, los que se sienten profundamente, los que se viven visceralmente, esos son los que tienen peso. Esos son los que escriben líneas temporales. Un pensamiento fugaz de duda no colapsará tus deseos, pero un patrón crónico de duda encarnada sí lo hará, porque la repetición es ritual. Y el ritual crea realidad. Entonces, ¿qué rituales estás practicando con tus pensamientos? ¿Qué historia energética estás ensayando cada día? Porque tus estados repetidos se convierten en tu transmisión, y esa transmisión crea el puente entre donde estás y lo que estás llamando. Pero aquí está la gracia de todo esto. No necesitas ser perfecto. No necesitas sentirte en alta frecuencia todo el tiempo. Solo necesitas ser honesto, presente, dispuesto a encontrarte con tu señal sin vergüenza.
dispuesto a sostener espacio para las partes de ti que aprendieron a temer la alegría, a sabotear la paz, a desconfiar de la facilidad. Porque cuando sostienes esas partes con amor, algo se suaviza, la estática se desvanece. Y en esa quietud, la señal se vuelve coherente. Coherencia no significa calma constante, significa acuerdo interno. Significa que tus pensamientos, emociones y energía ya no están en guerra. Y cuando eso sucede, aunque sea por un momento, el campo escucha diferente. La vida se organiza a tu alrededor, las sincronicidades aumentan, las puertas se abren, y los resultados que antes parecían lejanos, de pronto llegan con facilidad, no porque los perseguiste, sino porque te convertiste en la frecuencia que los iguala. No desde el esfuerzo, desde la esencia. Hay una inteligencia sagrada tejida en tu propia biología, un conocimiento que va más allá de la lógica, más antiguo que la memoria. Es la inteligencia de la vibración, y tu cuerpo, tu sistema nervioso, tu corazón, son todos instrumentos afinados a ella. Cuando esa orquesta interna toca en armonía, el campo escucha con asombro, porque es ahí cuando tu señal se vuelve inconfundible. Nacemos resonantes. Los bebés no piensan su valor, lo irradian. Un bebé no intenta manifestar amor, simplemente emite tanta pureza, tanta presencia, que el amor llega sin resistencia. Y sin embargo, a medida que crecemos, empezamos a fracturarnos. Aprendemos a contorsionar nuestra señal para encajar en cajas de aceptación. Silenciamos partes de nosotros para evitar el rechazo. Atenuamos nuestro brillo para sobrevivir. Y poco a poco, nuestra coherencia se fragmenta. Pero aquí está el milagro. Puede ser recuperada. No agregando más, sino soltando lo que nunca fue tuyo. No a través de la estrategia, sino mediante la rendición. Porque la alineación no es algo que fabricas, es algo que recuerdas. Y lo que estás recordando no es solo una mejor versión de ti, es tu señal más verdadera, la frecuencia de tu esencia antes de que el mundo te dijera quién deberías ser. Y cuando recuerdas, algo extraordinario sucede. Los resultados que antes perseguías empiezan a perseguirte, porque tu señal ahora canta en un lenguaje que el campo entiende. Verdad. Déjame contarte sobre un momento que nunca olvidaré. Estaba sentado solo en el parque, abrumado, incierto, intentando con todas mis fuerzas pensar en positivo y atraer claridad. Nada cambiaba. Mi mente estaba ruidosa, pero mi cuerpo estaba cerrado. Y entonces, algo se rompió. No con drama, sino con suavidad. Solté la tensión. Dejé de intentar arreglarlo. Simplemente me senté. Respiré. Sentí el viento. Y en esa pausa, en ese punto de quietud, pude sentirlo. El cambio de señal. No en el pensamiento, en el ser. Una hora después, llegó una oportunidad que había estado anhelando. No solicitada, inesperada, alineada. No fue magia, fue coherencia. Dejé de intentar forzar el resultado y empecé a igualar la frecuencia de recibir. No haciendo más, permitiendo más. Este es el secreto que nadie enseña con claridad. Los resultados no se ordenan mediante el control, se invocan mediante la señal. Y tu señal es un subproducto de tu sistema nervioso, de tu tono emocional, de tu honestidad momento a momento contigo mismo. No tienes que gritarle al universo. Solo necesitas emitir una señal lo suficientemente fuerte, lo suficientemente clara, para que el campo la reconozca sin confusión. Es como la música. Si tu frecuencia está distorsionada, las notas chocan y la canción es difícil de escuchar. Pero cuando tu sistema está afinado, cuando tus pensamientos, emociones y cuerpo se alinean, la melodía se vuelve irresistible. La vida baila con ella, la gente la siente, las oportunidades la replican. Y no necesitas un gran plan, solo necesitas presencia, porque la presencia restaura la armonía, y la armonía emite la señal más coherente y magnética de todas. Así que, en lugar de preguntar, ¿qué más necesito hacer? Pregúntate, ¿dónde no estoy siendo verdadero? En lugar de perseguir resultados, suavízate en la coherencia. En lugar de arreglarte, siéntete. Porque cuanto más sintonizado estás con tu señal, menos tendrás que buscar. Te convertirás en quien es encontrado. Recuerda, siempre estás emitiendo. La pregunta es, ¿estás emitiendo desde el miedo o desde el recuerdo? ¿Desde la protección o desde la posibilidad? Cada pensamiento,
Cada respiración, cada sensación, todo es parte de la canción. Y cuando esa canción es honesta, el campo canta de vuelta en armonía. Puede ser enloquecedor, ¿verdad? Estar haciendo todas las cosas correctas, diciendo las afirmaciones, visualizando la vida que deseas, marcando todas las casillas espirituales, y sin embargo, nada cambia. O peor, te sientes atrapado en el mismo bucle, atrayendo los mismos resultados que pensaste haber superado. Pero no es porque estés bloqueado, es porque tu señal todavía está codificada en el lenguaje de tu pasado. Aquí es donde la mayoría de las personas se rinden. Creen que la manifestación no está funcionando, pero la verdad es, sí está funcionando, solo que no de la forma en que esperaban, porque el campo no entrega lo que deseas, entrega lo que señalas consistentemente. Y si tu cuerpo aún asocia la seguridad con el dolor familiar, recreará ese dolor una y otra vez, hasta que tu frecuencia diga lo contrario. Esto no es fracaso, es fidelidad. Tu sistema es leal a lo conocido, y seguirá transmitiendo el mismo punto emocional de referencia, abandono, escasez, duda, hasta que se le muestre que la seguridad existe en lo desconocido, que es seguro sentir alegría, seguro recibir más, seguro expandirse, y esa seguridad no llega pensando diferente. Llega siendo diferente, no mejor, más verdadero, porque, una vez más, esto no se trata de rendimiento, se trata de encarnación. No puedes pensar por encima de un sistema nervioso que aún cree que amor equivale a pérdida. No puedes visualizar por encima de un corazón que aún se contrae cuando llega la facilidad. Pero puedes reprogramarlo, con suavidad, con paciencia. Puedes mostrarle a tu cuerpo que una nueva señal es posible. Y una vez que aprende a confiar en esa señal, el campo responde de inmediato. Entonces, ¿cómo luce esa reprogramación? Es sutil, silenciosa, a menudo invisible. Se ve como notar cuando tensas la mandíbula mientras descansas, y aflojarla. Se ve como elegir respirar profundamente antes de revisar el teléfono por la mañana. Se ve como no abandonarte a ti mismo en una conversación solo para mantener la paz. Pequeños actos, pero cada uno emite una nueva frecuencia. Cada uno le enseña a tu sistema una verdad distinta. Y con el tiempo, esos pequeños cambios se convierten en una transmisión atronadora. Dicen, estoy seguro ahora. Soy suficiente ahora. Ya no necesito luchar para demostrar mi valor. Y cuando la señal cambia, los resultados la siguen. Sin fuerza, sin agotamiento. Porque el campo no es terco, es receptivo. No te resiste, te refleja. Así que si todavía estás encontrando resistencia en tu vida, sé curioso. ¿Qué parte de ti sigue emitiendo una señal de miedo, de escasez, de no merecer? No para juzgarla, para amarla, porque solo el amor despeja la distorsión, solo la seguridad abre la puerta, y solo la coherencia llama a la vida que ya está esperando en tu umbral. La ironía es que, cuanto más persigues el resultado, más dispersa se vuelve tu señal. Pero en el momento en que regresas a la presencia, al aliento, al cuerpo, a la hora, tu frecuencia se estabiliza. Dejas de perseguir y comienzas a recibir. Dejas de intentar convertirte y comienzas a ser. Y desde ese estado de ser, los milagros se despliegan. No porque los ganaste, sino porque tu frecuencia se convirtió en un reflejo. No de una fantasía, sino de la verdad. Esta es la danza de la realidad. Cada pensamiento envía una señal. Cada señal crea un resultado. Y cuando esos pensamientos ya no son fragmentos de miedo, sino notas completas de coherencia, te vuelves innegable para el universo. No como un pensador iluso, sino como una señal viviente, respirando alineación. Es fácil olvidar cuán poderoso eres cuando el mundo se mueve rápido, cuando la vida lanza ruido en todas direcciones y tu sistema se apresura por mantenerse. Pero bajo ese caos hay un ritmo más profundo, siempre. El ritmo de tu ser, la señal que envías. Y esa señal nunca deja de pulsar, nunca deja de moldear, nunca deja de atraer aquello que coincide con su tono. Tendemos a mirar nuestras vidas y pensar, ¿por qué me está pasando esto? Pero una pregunta más honesta podría ser, ¿qué está pidiendo mi señal? Porque los resultados no son aleatorios, son reflejos. Y aunque pueda doler admitirlo, los patrones que persisten en tu vida no son castigos.
Son espejos. Te muestran dónde tu coherencia está dividida, donde tu alineación aún espera ser recuperada. Eso no es algo que debas sentir vergüenza. Es algo que debes celebrar. Porque si tú eres quien emite la señal, entonces tú eres quien tiene el poder de cambiarla. Eso es soberanía. Eso es autoría cuántica. No desde el control, sino desde la elección. Y la elección nace en el cuerpo, no en la teoría, no en los planes futuros, sino en las decisiones silenciosas que tomas momento a momento, de reducir la velocidad, de respirar más profundo, de detenerte a mitad de un pensamiento y preguntarte, ¿esto es lo que quiero emitir? Y si no lo es, elegir de nuevo, porque la frecuencia no está fija, es fluida. Puedes cambiarla en un instante, si estás presente para notarlo. Gran parte de la manifestación se enreda en el esfuerzo, en demostrar, en actuar. Pero la verdadera manifestación, la que reordena líneas de tiempo y da a luz nuevas realidades, ocurre en la quietud, en lo sutil, en la coherencia profunda de alguien que ha hecho las paces consigo mismo. Y esa paz no es pasiva, es poderosa. Es el tipo de paz que reorganiza toda tu vida sin un solo empujón forzado. Porque cuando tu señal dice, estoy a salvo, soy digno, confío, el universo dice sí. No como recompensa, sino como reflejo. Es como sintonizar una radio. Si estás levemente fuera de frecuencia, todo lo que obtienes es estática. Pero cuando te alineas exactamente con la frecuencia de la emisora, el sonido es claro. No tienes que gritar para oírlo. No tienes que esforzarte más. Solo tienes que sintonizar. Eso es lo que hace tu señal. Te sintoniza con la versión de la realidad que ya existe en forma vibracional. Y cuando la sintonización es precisa, la manifestación es inevitable. Por eso no necesitas perseguir, no necesitas suplicar, no necesitas convencer al universo de darte lo que deseas. Solo necesitas convertirte en la versión de ti que vive en la sensación de tenerlo ahora. Esa versión no es una fantasía, es una frecuencia, y ya está dentro de ti, esperando permiso para emerger. Accedes a ella no ignorando tus emociones, sino atravesándolas, no escapando de tu pasado, sino integrándolo, porque cada parte de ti, cada herida, cada recuerdo, cada miedo, contiene información, y cuando esa información es recibida con amor, se transmuta en sabiduría, en claridad, en señal. Así que deja de preguntar, ¿cuándo sucederá? Y comienza a preguntar, ¿qué estoy emitiendo ahora? Deja de forzar líneas de tiempo y comienza a afinar tu frecuencia. Porque en el momento en que tu señal se alinea, la espera termina. No porque haya pasado el tiempo, sino porque ha llegado la coherencia. Y la coherencia colapsa el tiempo. Ese es el verdadero salto cuántico. No hacia algo nuevo, sino hacia la versión de ti que siempre estuvo alineada, siempre emitiendo, siempre lista. Así que aquí estamos, círculo completo. De vuelta a la verdad que siempre supimos pero tan a menudo olvidamos. No estás esperando que la realidad te alcance. La realidad está esperando que tu señal se aclare, porque no eres solo un pasajero en esta vida. Eres el transmisor, el conductor, el creador de frecuencia. Y cada pensamiento que permites asentarse en tu cuerpo, cada sentimiento que eliges respirar, se convierte en la próxima nota en la sinfonía de tu transformación. Puedes pensar que estás estancado, pero el campo no registra estancado, registra señales. Y el estancamiento no es más que una señal en bucle, una que puede cambiar en el instante en que eliges emitir algo distinto. Esa elección no requiere pruebas, no espera a que cambien las condiciones. Ocurre en el ahora, en la respiración, en la disposición a decir, elijo la coherencia, incluso si no sé cómo termina esto. Y ahí es donde todo comienza a cambiar, cuando dejas de delegar tu alineación a los resultados y comienzas a reclamar tu señal como la fuente. Porque tu poder no está en lo que te sucede, está en lo que continúas emitiendo, pase lo que pase. Hay una clase de magia que ocurre cuando decides sostener una frecuencia, no porque la vida la esté confirmando, sino porque es verdad para ti. Cuando dices, elijo sentir abundancia, no porque tu cuenta bancaria lo refleje, sino porque tu alma recuerda cómo se siente. Esa señal, enviada desde la parte más profunda de tu ser, lo cambia todo.
no de la noche a la mañana, no siempre de forma visible, pero de manera innegable. Empiezas a entrar en espacios y la energía cambia a tu alrededor. Empiezas a notar sincronicidades que se sienten como susurros del campo, diciendo, sí, por aquí. Empiezas a encontrarte con personas que reflejan tu crecimiento, no tus heridas. Y cosas que antes parecían imposibles empiezan a llegar con una suavidad inevitable. Esta es la revolución silenciosa. No de pensamientos solamente, sino de frecuencia. No de perfección, sino de presencia. No de gritar tus deseos al vacío, sino de convertirte en alguien tan internamente resonante que el vacío canta de vuelta en armonía. No necesitas hacerte oír, solo necesitas volverte más claro. No necesitas hacer más, necesitas sentir más, regularte más, suavizarte más, recordar que la señal siempre está siendo emitida. Entonces, ¿por qué no hacerla honesta? ¿Por qué no hacerla amable? ¿Por qué no hacerla lo suficientemente segura para que la vida que estás llamando realmente pueda aterrizar? Porque esa es la pieza final que tan a menudo olvidamos. No solo estás emitiendo, estás recibiendo. Y lo que recibes no está determinado por tus palabras, está determinado por lo que tu sistema cree que es seguro permitir. Así que crea seguridad para la alegría, crea seguridad para la facilidad, crea seguridad para la abundancia, para el amor, para los milagros, no preparándote para ellos como si fueran una amenaza, sino respirando con ellos, incluso antes de que lleguen. Permite que tus pensamientos se vuelvan invitaciones. Permite que tus emociones se vuelvan instrumentos. Permite que tu señal se convierta en un santuario. Uno que le diga al campo cuántico, estoy listo. Recuerdo, ya no estoy emitiendo desde el miedo. Estoy emitiendo desde la verdad. Desde la coherencia. Desde el profundo saber de que todo lo que busco ya vive dentro de mí, vibrando en silencio, esperando a que me sintonice y diga, sí, ahora.